Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Es para mí un privilegio saludarlos. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de estar con vida, ¿verdad? Una vez más, es motivo de estar agradecido con Dios o darle gracias a Dios, porque muchos ya no pudieron amanecer con vida y nosotros estamos con vida, alegres, contentos y con ganas de hablar de la palabra bendita de Dios. Qué bonito es hablar de la palabra de Dios. Les saluda su hermano y amigo Castillo para Cristo. Ya estamos para grabar en vivo y en directo la palabra del Dios Todopoderoso, ya que para eso los ha llamado, para que hablemos del misterio de esa palabra, del poder de la palabra. Bendito sea Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. En esta mañana es para mí un privilegio saludarlos. Quiero ahora saludar a algunos hermanos que ya los están siguiendo desde El Salvador. Allá los hemos dado cuenta que ya tenemos unos seguidores allá en Carasucia, El Salvador. Bendito sea Dios. Estamos llegando hasta Carasucia, El Salvador, allá por la colonia Meléndez, saludando a la familia Aguirres, a mi hermano Narciso Aguirres y a su esposa Noemí de Aguirres. Que Dios les bendiga, es el deseo mío. El deseo mío es que escuchen esta palabra, la gente, hermanos y amigos, quien sea. El propósito es que escuchen la palabra de Dios. Mi deseo es que estén bien y que Dios les bendiga desde aquí de la ciudad de Richmond, California, saludando a mis queridos hermanos allá en El Salvador, Carasucia, El Salvador. Saludos, ya que estamos dando estos saludos porque los hemos dado cuenta que ya los están escuchando allá por aquella área. Bendito sea Dios. De eso se trata, el hablar de la palabra de Dios, que otros escuchen la palabra de Dios, porque parece que por otros lados como que se me han querido aguadear a veces las iglesias, pero ahora los hemos levantado para hablar de esta palabra. El motivo de esta palabra es levantar el ánimo, o que la gente entienda que no debemos de cambiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Saludo también a mi madre, a Lucía Castillo, la mera raíz de los Castillos. Dios te bendiga, madrecita linda. Te amo en el Señor. Estoy agradecido con Dios por tenérmela vivita. Le doy gracias a Dios. Pienso que pronto los vamos a ver. Esos son mis deseos. Gracias por haberme llevado desde una edad muy pequeña a la iglesia y dejarme enraizada esa enseñanza de la palabra de Dios. Aunque cometemos errores, pero estamos en este mundo y no hay quien no cometa errores porque somos humanos. Pero la Biblia dice, hijitos míos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenés. Yo soy tu abogado, dice Jesús. Bendito sea Dios. Qué maravilloso es hablar del poder de la palabra de Dios. Gracias a mi madre que me llevó a la iglesia desde una edad muy pequeña. Yo me recuerdo que iba a la iglesia. Cuando yo ya me recuerdo, yo iba a la iglesia, me dormía debajo de las sillas allí, debajo de las bancas de la iglesia. Pero no importa que me durmiera, porque aunque sea dormidito, pero allí me tenían mis padres. Y eso fui creciendo, se me fue metiendo en la mente, y agradezco a Dios y a mis madres y a mis padres que me llevaron a la iglesia. Y ahora esa enseñanza de la palabra se me metió en la mente. Y no porque ellos me hayan llevado a la iglesia, sino porque hemos leído este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Cada vez que hablo de esta palabra siento la gracia de Dios. Eso me alegra porque se muestra que Dios está conmigo. Bendito sea Dios. Yo saludo a mi madre. Saludos para mi madre Lucía Castillo a través del canal Castillo para Cristo. Saludo a mis hermanos, como mi hermano Raúl Castillo,
mi hermana Teresa Castillo, Luz Castillo, Elías Castillo, todos los Castillos, reciban un saludo desde el canal Castillo para Cristo. Hoy traemos una palabra poderosa, una palabra que nos daremos cuenta en quién hemos creído nosotros. ¿Quién es el Cristo que tiene el poder verdadero? Bendito sea Dios. Traemos la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Este libro nos cuenta todos los hechos que hicieron los discípulos después que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Algo que la iglesia ha perdido de buscar ahora. La iglesia no se ha dado cuenta que necesita ser llena del Espíritu Santo. Mientras que la iglesia no busque ser llena del Espíritu, se mantendrá fría, se mantendrá aguada, se mantendrá raquítica, se mantendrá conforme a como está nomás. Aleluya, bendito sea Dios. Pero la palabra de Dios la traemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y en el versículo 22. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que Dios me ayude para poder hablar de esta palabra. Me gusta, me encanta hablar de la palabra de Dios. Aunque yo entiendo que el diablo se opone a que yo hable de la palabra. Lo puedo ver a diario. Lo puedo sentir. Pero con la ayuda de Dios, sé que no me voy a detener. Que Dios me ayude. Espero que todos oren por mí para que no pueda parar de hablar de esta palabra. La Biblia nos habla, queridos hermanos y amigos. La Biblia nos habla de este hombre. Dice la Biblia que este hombre tenía más de 40 años que había nacido cojo. Un hombre que no podía trabajar. Un hombre que no podía hacer nada para poder sobrevivir. La Biblia dice que era llevado por otras personas y lo ponían a la entrada de la puerta del templo que se llama La Hermosa. 40 años de estar pidiendo limosna. 40 años que le habían dado dinero para que sobreviviera, pero nunca había encontrado la respuesta de su enfermedad o de su estado de vivir, de su manera de vivir. Bendito sea Dios. Pero por eso es importante que nosotros como la iglesia busquemos ser llenos del poder del Espíritu. Porque en el capítulo 2 Jesús le dice a los discípulos: váyanse para Jerusalén y no se muevan de allí, porque allí yo les voy a enviar lo que yo les he prometido. Aleluya, bendito sea Dios. Allí yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Lo importante de ser lleno del Espíritu Santo, de ser bautizado en el Espíritu, es que después que usted habla en otras lenguas, recibe el poder para que no se aguadelle. Aleluya, bendito sea Dios. Después viene el poder. Ese poder que llevaba Pedro y Juan. La Biblia dice que Pedro y Juan iban todos los días al templo que se llama La Hermosa a buscar de Dios, a adorar a Jesús. Bendito sea Dios. Maravilloso es Dios. Dice que yendo Pedro y Juan un día para la iglesia, estaba el cojo ya. Ya lo habían llevado a ponerlo a la entrada del templo. Siempre lo ponían allí. Más de 40 años que ese hombre tenía de que lo movían de su casa a la puerta del templo. Pienso que ese hombre nunca pensó que volvería, que caminaría por la situación que él como había nacido. Pero la Biblia dice que Pedro y Juan ya en el capítulo 2 habían sido llenos de ese poder. Habían recibido el poder que Jesús les había prometido dar. Y estos hombres andaban llenos de ese poder. Qué bonito cuando tú y yo hacemos por buscar ser llenos del Espíritu Santo. Pero ahora la gente le dice: vamos a ir a ayunar. Dicen que ahora en El Salvador han cambiado la manera de ayunar. Cobardes. Aleluya. Cuando yo estaba en El Salvador nunca vi eso, pues.
Bendito sea Dios. Dicen que ahora comienzan los ayunos a las 9, a las 10 y salen a las 12. A ver en qué libro lo habrán encontrado. Bendito sea Dios. Y vamos a ver si estamos hablando mal en este pasaje. Bendito sea Dios. En el capítulo 2, cuando Jesús le dice a los discípulos que se vayan para allá, ellos fueron obedientes. Es lo que la iglesia también ha perdido. En el primer punto que la iglesia ha fallado es que son desobedientes. Hemos sido cobardes. Los discípulos fueron obedientes y dijeron, vámonos. Allá dijo Jesús que los fuéramos. Y dice que se fueron para el templo. Pasó el primer día, pasó el segundo día, pasó el tercer día. Ya llevaban 4 días de aguantar hambre. 5 días, 6 días, 7 días. Aleluya. Bendito sea Dios. Y ahora la gente con 3 horas que va a aguantar hambre, según dicen. Y eso no es un ayuno, pues. Eso es perder de desayunar nomás. ¿Verdad? Y dice que aquella gente no le importó, pues. Y aproximadamente la Biblia lo da a entender que ya llevaban como 10 días. Oiga, ¿cuántos días aguantaron hambre esa gente? Según la historia, había mucha gente, pero los aguados se comenzaron a ir. Ya no aguantaron hambre, no aguantaron la sequía del primer día, el segundo día. Y dice la Biblia que de repente se oyó como un estruendo recio que sopló la casa donde ellos estaban. Aleluya, bendito sea Dios. Oiga, la Biblia dice que aproximadamente habían 120 personas. Al principio comenzaron más. Al principio el grupo era más. Así se mira en la iglesia cuando se programa un ayuno de 3 días. El primer día vienen varios. A los 2 días se fue la mitad. Al tercer día ya se fueron los más aguados. Aleluya, bendito sea Dios. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo si somos cobardes, pues? Ahora ya no se mira en la iglesia que hablen en lengua las hermanas o los hermanos. Es rarito ver una hermana que está sintiendo la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Los hemos descuidado, pues. Los hemos acobardado, los hemos aguadeado. Oiga, después que esta gente sale de allí, Pedro y Juan andaban llenos del poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Dice que ellos iban para el templo y cuando el hombre ya lo habían ido a poner allí, ya lo habían llegado a poner todos los días, lo ponían allí. Más de 40 años de estar en esa situación. Pero llega Pedro y Juan llenos de ese poder del Espíritu que lo acababan de recibir, bendito sea Dios. Y dice que el hombre se les queda viendo y les dice, muchachos, ¿me pueden regalar una limosna? Yo no puedo hacer nada. Yo pienso que les dijo, miren mi situación, cómo estoy. Yo no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es pedir que me den, que me regalen algo, bendito sea Dios. Oiga, otra gente tenía que moverlo a ese hombre. 40 años de tener ese trabajo, la gente de estarlo moviendo. Pero ese día le llegó la respuesta a ese hombre. Dice la Biblia que Pedro y Juan se le quedan viendo y le dice, míranos. Y se le quedaron viendo. Y Pedro le dice, oiga, un hombre que estuvo dispuesto a aguantar hambre hasta recibir lo que Jesús ya les había prometido. Y si Jesús ya les había prometido, se los iba a cumplir, porque Él no falla, bendito sea Dios. Dice que le dice Pedro, mira, no cargamos dinero, no cargamos plata, no cargamos nada. No tenemos nada como poderte regalar algo. Pero de lo que tengo, te doy. Aleluya. Oiga, la palabra del Cristo que usted ha creído, bendito sea Dios. No es aquel que anda cargando el ultapesco para Semana Santa, bendito sea Dios.
Este es el Cristo que murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día se levantó y se fue a mostrarle a los discípulos, dice, con pruebas indubitables que Él era el que había sido enterrado allí, pero que había resucitado. Bendito sea Dios. O sea que el Cristo, el que usted y yo hemos creído, está vivo. Bendito sea Dios. Ahora dice que está a la diestra del Padre y que desde allá intercede por usted y por mí. Bendito sea Dios. Oiga lo que Pedro le dice. Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate de ahí. Bendito sea Dios. La Biblia dice que aquel hombre inmediatamente se enderezó. Ese hombre tenía sus canillas torcidas. Ese hombre tenía sus canillas enrolladas. Ese hombre pienso que hasta las manos tenía enrolladas. No sé cómo recibía la limosna. No sé cómo estaba. No sé cómo estaría todo jorobado, todo impedido. Pero ese día el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu lo enderezó. Bendito sea Dios. Ese es el Cristo que tiene el poder en la mano. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Qué bonito hablar de la palabra y el poder que tiene Jesús. Y inmediatamente dice que aquel hombre se enderezó. Aquel hombre se enderezó. Se le enderezaron los tobillos. Todo se le enderezó. Y luego cayó parado. Se levantó. Y dice que ese hombre se fue con ellos para el templo. Y cuando entró al templo saltaba y cantaba y adoraba a Dios, porque ese hombre era agradecido. Ese hombre no era ni es como es usted y yo, de mal agradecido. ¿Cuántos favores los ha hecho Dios a nosotros? ¿Cuántas sanidades los ha hecho? Y a veces somos cobardes, se nos olvida ir al templo y darle gracias a Dios, porque somos mal agradecidos. Pero este hombre dice que entró al templo con ellos. Si él hubiera sido como usted y yo, él hubiera dicho, gracias, les agradezco mucho, me han hecho un gran favor. Bendito sea Dios. Pero el poder que lo había sanado lo impulsó que se fuera para el templo. Y dice que allá saltaba y cantaba y adoraba. Entró al templo agradecido con Dios. Bendito sea Dios. Oh, maravilloso Dios. Qué bueno hablar del poder de esa palabra maravillosa. ¿Verdad que siento la gracia de Dios? Qué bonito es sentir el apoyo de Dios. Qué bonito es sentir la gracia de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Discúlpeme que de veramente que se me aflojan hasta las lágrimas y todo cuando siento la presencia de Dios. Qué bonito es sentir que usted está siendo apoyado por el poder de la palabra. Maravilloso Dios. Oiga, hermano, ese hombre encontró lo mejor de su vida, porque encontró la sanidad y encontró la salvación. Bendito sea Dios. Porque ese hombre se fue a darle gracias a Dios. Fue a adorar a Dios. Dice que saltaba. Y la gente que está en contra de la palabra de Dios, ese milagro le costó problemas a Pedro y a Juan. La gente se levantó en contra de ellos. Pero ese hombre llamado Pedro, qué convicción la de ese hombre. Qué bonito lo que hace el poder del Espíritu Santo. Ese hombre le dijo a aquella gente, dice que le dijo él, por ese Jesús que ustedes mataron, ese Jesús que ustedes crucificaron, ese es el que ha sanado a este hombre. ¿Por qué piensan que hemos sido nosotros? Aleluya, bendito sea Dios. Porque ellos habían crucificado a Jesús. Bendito sea Dios. Y eso les caía mal a ellos. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro cargaba ese poder. No le importó que lo mataran, que lo metieran preso. No, Señor, ese hombre, ese no tenía miedo de nada. Sí, y allí miramos que Pedro andaba lleno del poder. Qué hombres, qué ejemplos de esos hombres, ¿verdad? Qué ejemplos que los han dejado en la palabra
de una manera y de otra. El ejemplo que los han dejado ellos de que cómo tuvieron paciencia y no se movieron hasta que llegara el Espíritu Santo. Pero como les digo, ¿cómo vamos a recibir el Espíritu Santo ahora, pues? ¿Cómo la iglesia va a recibir el Espíritu Santo si ahora la iglesia tiene miedo a aguantar hambre, pues? ¿Por qué, pues? ¿Qué pasa, pues? Un triste día no lo pueden hacer de ayuno porque la gente no lo aguanta, pues. ¿Y cómo vamos a ser llenos del Espíritu, pues? ¿Sí? Si la clave es entrar en ayuno y buscar y esperar y tener paciencia, como hicieron aquellos hombres. Pero ¿qué pasa a la iglesia ahora, pues? Ahora la iglesia no aguanta hacer 2 días de ayuno. Y si los hace de las 9 a las 12. ¿Qué clase de ayuno es eso? ¿Por dónde lo encontramos, pues, en la Biblia? No, señor, ahí no dice que los discípulos ayunaban de las 9 a las 12 y el siguiente día otra vez. Ahí lo que dice que ellos no se movieron, día y noche allí estuvieron. Bendito sea Dios, qué ejemplo más maravilloso el que los han dejado. Oiga, la paciencia que tuvieron ellos, eso de no moverse hasta que llegara lo que se les había prometido. Queremos recibir la promesa, ahí está. La promesa no es solo para ellos, la promesa es para todos, para todo aquel que haya aceptado a Jesús, que haya creído en Él, que se haya reconciliado con Él, que le esté buscando a Él. La promesa es para todos. Bendito sea Dios. Pero ese es el ejemplo que los han dejado esos hombres. Y Pedro no conocía el miedo. ¿Cuánta gente no los ha querido pegar a nosotros en las calles? La gente rechaza a un hombre que ande hablando de la palabra de Dios. Oiga, la gente está en contra de que tú y yo hablemos de la palabra de Dios. El diablo se opone a diario. El diablo no quiere que nosotros hablemos de la palabra, pero Cristo sí quiere. Aleluya. La palabra dice que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces se acabará la oportunidad que la gente escuche la palabra, porque ya no la va a escuchar. Se acaba el tiempo está cerca. Amós, el libro de Amós del profeta Amós en el capítulo 8 y el versículo 11 dice: he aquí, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Bendito sea Dios. Oiga, pronto se acabará el tiempo. Castillo para Cristo ya no andará gritando. Los hermanos, las hermanas que andan en las calles, en las iglesias, ya no estarán, mis hermanos, predicando. Los fuimos con el Señor. Bendito sea Dios. Pidámosle a Dios que cuando la muerte los sorprenda, que podamos ir a despertar a un lugar maravilloso. Y si no los hemos muerto y Cristo viene, que los levantemos juntamente con aquellos que escucharán la trompeta. Todos mis hermanos, todos los hermanos que murieron en Cristo, la Biblia dice que ellos van a escuchar el sonar de la trompeta. Y luego nosotros seremos transformados y los vamos con el Señor. Hasta donde no me pregunte, lo importante es que Castillo vuele y llegue al lugar donde Él quiere llegar y donde tú debes de llegar. Pidámosle a Dios, seamos valientes, pidámosle a Dios que Dios los ayude, porque estamos en un mundo lleno de tanta tentación del diablo, que a diario el diablo se opone, pero seguiremos adelante con la ayuda de Dios. Espero que no ofender a nadie y que haya entendido, querido hermano y amigo, la palabra de Dios. Que se dé cuenta el poder que estos hombres cargaban, y usted y yo lo podemos cargar si nosotros hacemos lo que ellos hicieron. Si nosotros tenemos paciencia y buscamos de Dios hasta encontrar eso, lo encontramos porque lo encontramos. Bendito sea Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos grabando en vivo y en directo la palabra del Dios verdadero por el canal Castillo para Cristo desde la ciudad de Richmond, California, Estados Unidos. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Dios les bendiga. Hasta pronto, queridos hermanos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.